Hola, mi nombre es Juana Martínez y bueno, tengo 59 años. Comencé a trabajar con 14 años en un taller de confección. En aquella época fue el momento de la gran avalancha de los inmigrantes de los pueblos a la ciudad. Se empezaron a instalar muchos talleres de confección aquí en el barrio de Las Fuentes. El barrio más o menos ya estaba con una estructura parecida a la actual y se ocupaban los bajos de los edificios ya construidos. En ese taller de confección, que entonces se llamaba Child Boy, estábamos entre 50 y 60 personas. Sí que había una división de trabajo. En las máquinas de coser estábamos mujeres y en el corte eran especialmente hombres. No sé si he dicho que comenzamos con 14 años, porque en aquella época... Todas comenzamos con 14 años. En aquella época todavía el acceso al trabajo era a los 14 años, muy jovencitas. Y nos buscaban el trabajo los padres, que es lo que comentábamos antes, que no éramos las que lo iniciábamos. Y luego era un taller de confección donde todas las mujeres que estábamos, bueno, en este caso más niñas que mujeres, entrábamos sin un contrato. Entrábamos ya ni simplemente pues con un dinero que te daban a la semana y al cabo de un mes o 2 meses ya te hacían un contrato de aprendiza. El contrato de aprendiza significaba que tenías que llenar, y esto es real, el botijo. Tenías que hacer cortes, pero nunca te ponían, no te enseñaban a coser, no te enseñaban a planchar, que era lo que yo, por ejemplo, fui planchadora, porque una de las compañeras de ese mismo taller me lo comentó, que necesitaban planchadoras. Y yo con mis 14 años dije, pues me meto de planchadora. Y ahí aprendí, siendo que en mi casa nunca había planchado, pues aprendí a manejar una plancha industrial, que ni tiene nada que ver con lo que ahora es. Era una plancha de unos 5 o 6 kilos, más o menos, con un botón que tenías que estar constantemente apretando, y el esfuerzo físico ha provocado que en mi espalda, por ejemplo, pues se quedara dañada. Lo que sí que es verdad que gracias a esa clase de trabajos que entonces había, muchas familias tenían siempre un suplemento más de dinero, porque al fin y al cabo, todo, como dice ella, los inmigrantes de los pueblos habían venido y, como se suele decir, la cultura que tenían era mínima. Por ejemplo, mi padre no sabía leer, mi madre le enseñó. Entonces todo eso era un proceso de avanzar hacia adelante en lo que es el barrio. Le faltaba mucho aún, pero todos los que tenían hijos tenían siempre esa misma perspectiva. Y nosotros, indudablemente, la perspectiva era pues poder ganar dinero, y lo mismo que ahora, más o menos, también con 18 años, el poder liberarte. Pero nosotros tampoco teníamos mayores aspiraciones, porque tampoco te motivaban, ni por una parte la sociedad ni por otra parte los padres. Era una época en la que los padres, como has dicho tú, nos buscaban el trabajo, y había un taller de confección, una fábrica de otra cosa, un taller de motos, otro taller de confección. Las Fuentes estaba plagado de talleres de confección. Nosotros vivimos la época de las 44 horas. Yo entré a trabajar en julio, recién hecho los 14, y yo había salido del colegio en el mes de junio, como se sale en el colegio, ¿no? Entonces pasabas de dejar la cartera en el suelo y al día siguiente te levantabas a las 6 de la mañana, porque enganchábamos a las 7, de 7 a 3. Éramos niños, porque éramos niños sin hacer todavía, pero ya se suponía, como ha dicho mi compañera, de que era para ayudar a las casas realmente, porque tardaban en ver un salario digno. Empezamos con las 44 horas, se luchó mucho en aquella época, toda la sociedad española luchamos mucho por las 40, se consiguieron las 42, se trabajaban los sábados por la mañana. Para poder evitar el trabajar los sábados por la mañana se hacían horas extras por la tarde, y conseguimos al final del tiempo las 40 horas. Fueron épocas muy duras, porque realmente te cambiaban de niña a mujer en horas, en prácticamente horas, ¿no? ¿Qué sucedía? Que te explotaban totalmente, pero no se podía decir nada, porque en aquella época realmente quien mandaba y tenía toda la orden eran los padres. O sea, a los 14, 16 años bajaban los padres a hablar con los jefes, no eras tú quien te podías defender de alguna manera.
A ver, yo no es que tuviéramos malos tratos ni nada, pero realmente lo que se vivía en aquella época en los talleres no tiene nada que ver con lo que en estos momentos hay, que llaman situaciones... Bueno, vamos a dejarlo ahí. Y yo pues lo mismo, no sabías nada porque yo dejé la escuela y dejé la escuela a los 14 años y me metieron a trabajar a continuación. Y empiezas pues eso, cogiendo prendas de una máquina para llevarlas a la plancha, para sacar pues el botijo, pues para ir a donde te mandaban, de chica de los recados, ¿no? Y poco a poco, conforme iba pasando el tiempo, pues te daban la oportunidad de ponerte en una máquina, coser en un trapo, luego a coser forros, hacer costuras, y poco a poco fuimos subiendo, ¿no? La verdad es que éramos cientos de chicas las que estábamos en los talleres, las que creo que nos conocíamos todas, y si no estaba aquí el taller, pues estaba en la otra calle, los monasterios, en la parte de abajo, que quienes son del barrio los conocerán. Yo ya no he vuelto por allí hace varios años, pero es que eran todos los locales, y todos los locales tenían, el que tenía un local era un taller de motos, pues estaban los chavales de 14, 15 años y sin un taller de coches y sin una carpintería, y era lo normal, pues estar, como ha dicho la compañera, riñonada, que te doliera la espalda, y los chavales pues con las uñas llenas de grasa, porque era lo normal. Y poco a poco, pues igual que se fueron consiguiendo cosas a nivel sociedad, también a nivel laboral se fueron consiguiendo cosas. Nos tocó vivir la época de los grises, la época de salir de trabajar y estar los grises por ahí, la época de Felipe González. Entonces fueron unos años en los que se luchaban por conseguir unos derechos. Ahora se han perdido la mayoría y la diferencia es que no hay lucha. Bueno, yo creo que hay de otra manera. Bueno, yo creo que es otra manera de ver la lucha. Porque nosotras, por ejemplo, me acuerdo que hubo una huelga, que yo tenía recién entrada, 15 años, y me acuerdo de ir de piquete. Exacto. Y entonces me acuerdo de ir a un taller que nos... ¿Os acordáis del sindicato vertical? Sí, bueno, y que quemamos los pero botones. Yo no me acuerdo ya de los... Yo sí me acuerdo del sindicato vertical, que porque fuimos en una ocasión al sindicato vertical, y cuando llegamos allí, el abogado nuestro, que se suponía que era nuestro, era íntimo amigo de nuestro jefe. Sí, yo recuerdo perfectamente haber ido al sindicato vertical, estaba allí en San Ignacio de Loyola. Sí, mira, me acuerdo. Yo el sindicato vertical, lo que sí que me acuerdo es cuando cerramos el taller, porque lo cerramos nosotras, porque hubo denuncias para dar y vender, porque era un taller de confección donde realmente la confección sí que se llevaba a cabo durante un tiempo, pero era un bajo, y como siempre pasa, pues en los bajos hay porquería. Entonces eso es una parte de nuestra vida también, sí, que tuvimos que vivirla allí también. ¿Qué pasó? Pues que ese taller se cerró con una denuncia y nos llevaron a San José. Porque realmente sí que es verdad que lo de higiene y seguridad del trabajo ahí entonces no existía para nada. Eso sí que no existía. Hablamos de los años 75, 76, ya en el 80, 79, 80... fue cuando estuvimos en San José, pero en 74, porque ella empezó en el 74, pues yo empezaría en el 75, ¿vale? Yo tendría 14 años también, somos un año, yo tengo 58, entonces esa situación de los 70 estaba pues como muy normalizada, era lo normal, como dice Rosana. Bueno. ¿Por qué? Pues por eso, porque la gente, los padres te decían, no digas nada, porque encima de que estás trabajando... O sea, era toda una situación de ocultismo y de que los padres indudablemente pues eran los que te organizaban la vida. Entre vosotros, los que trabajabais ahí en las empresas, en la zona de monasterios, ¿os relacionabais? No sé, ¿salíais a tomar café o podíais salir a tomar café? No podíamos salir a tomar café. No. Mi primera discusión fue con el encargado porque me dijo que tenía que estar sentada en una mesa sin hablar, y le dije, en mi media hora, que entonces había media hora de almuerzo, pero había media hora de almuerzo, pero que luego la recuperábamos el sábado, o si no, después eso ya eliminó el horario del sábado y hacíamos 8 horas y media cada día para recuperar la hora del almuerzo. No, pero yo recuerdo lo de la media hora, lo recuerdo yo después de las 3 para recuperar, porque se quedó que los sábados no se trabajaba, o sea, se trabajaba, pero se trabajaba de 7 a 12. O sea, imagínate, para recuperar la media hora. Decíamos, pero ¿cómo vamos a venir de 7 a 12? Entonces sí que se llegó a un acuerdo con la encargada, en este caso, porque al jefe no lo veíamos ni para decirle hola, ¿qué tal estás? El supuesto jefe,
porque no vimos más que cuando ya se cerró, vimos a dos jefes, ¿vale? Uno que era el que ponía el dinero y el otro es el que venía a decirnos barbaridades, una palabra. Entonces esa situación es otra parte también de lo que se vivía en los años 70. Yo recuerdo el frío, Sí. Es otra aquel parte. frío tan enorme, porque era un otra local parte. enorme. O sea, encima de nosotros había 3 bloques de pisos. Sí, sí, Porque sí. nosotras concretamente estábamos en el monasterio de San Juan de las Abadesas. Y encima estaba la calle Monasterio de Barra y Monasterio de Roncesvalles. Y cada calle tenía 3 edificios. Entonces era de lado a lado, ¿no? Aquello era imposible de calentar. Pasábamos un frío. Y luego, por ejemplo, Teníamos mientras- sabañones. Porque íbamos en cadena. O sea, había que sacar una producción, ¿vale? Yo recuerdo la cantidad de 75 chaquetas diarias. Ah, ya no me acuerdo ya. Recuerdo aquella de cantidad. 100 prendas diarias. De 100 prendas diarias. Y lo que yo recuerdo también es almorzar en tu sitio. Sí, O sea, lo que te estoy prohibido, diciendo. prohibido levantarte a almorzar. O sea, almorzabas, Con lo tocaba la cual- hora, almorzabas, tocaba la hora y a seguir. O sea, No podíamos hablar. Yo No se tenía podía una hablar hermana, entre nosotras. yo tenía una hermana que trabajaba enfrente, en un taller enfrente de mi taller. De hecho, mi madre buscó porque mi hermana trabajaba en el taller de enfrente y yo no la veía. O sea, lo de salir No, era... Luego sí, que cuando estuvimos en San José se podía salir. Pero Claro. aquí en Las Fuentes era... Yo cuando llegué me quedé alucinada. Con mis 15 años yo dije, Dios mío, digo que no puedo hablar. Con lo que yo hablo. y entonces fui la medio rebelde en aquel momento, aunque todas las que estaban aquí han sido también personas que han luchado. Eso está clarísimo. luchado, Y las que que faltan hemos luchado por esa situación de mejorar esa parte ya no solamente femenina, porque indudablemente en los talleres de confección, que como han dicho, había muchos más hombres en Sí, la es parte que ahí del totalmente corte, era... y luego éramos las mujeres, Exacto. las niñas, las que trabajábamos. Sí, los encargados eran Pues se nos tomaba por hombres, igual. los encargados eran Sí, hombres. siempre. Es verdad, ¿eh? Sí, 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 sí. hasta que llegó una mujer. Pero realmente Pero más tarde ya. de entrada, Más de entrada todos los encargados eran hombres. Eran siempre Tardo, hombres. tardo, Esa parte de la sociedad estaba muy arraigada aún. Sí, sí. Lo de los recuerdo- hombres y las mujeres. teníamos que limpiar el material, las máquinas de coser, después de... Había que limpiar el taller, había que limpiar el vestuario, había que limpiar los váteres, porque no eran baños, eran váteres. Había que limpiar el taller y lo teníamos que hacer nosotras. Yo no me lo imagino ahora, o sea, no me imagino ahora decirle a un trabajador o a un... Es que realmente es que ahora no hay aprendices. Entonces yo no me imagino ahora en aquellas situaciones, la gente actual, aparte de que a los 14 años está prohibido trabajar, a los 16 años está también semi prohibido trabajar y no tienen oportunidad. Yo no sé, había que hacer un cambio, ¿no? Yo creo que ni un Generacional, extremo ni otro. ni un extremo ni otro. Yo creo que el extremo que vivimos Que nos nosotras- vieran, no que lo pero vivieran, el sino que lo extremo- viesen El real. extremo que tú has vivido, yo no creo que sea para que esto sea para una enseñanza de decir tú lo tienes que pasar. Es una enseñanza de decir esto ha pasado. Bueno, ¿Y sabéis al final en qué quedaron esas empresas? ¿Sabéis qué ha pasado? pues yo creo que realmente fuimos teniendo, Se fueron como se dice, inquietudes y fuimos, cada una pues empezamos a estudiar otras cosas o empezaron a... Bueno, pero nos la- fuimos la- disgregando, se Pero casó la gente, empresa en sí yo creo La que nuestra la desapareció. cerraron. la empresa cerró. La nuestra Desapareció la cerraron. totalmente. Porque cuando nos trasladaron, a ver, aquí estábamos 50 o 60 en este taller, hubo un problema entre los socios y una parte lo trasladaron a San José y el otra parte nos quedamos aquí. Pero toda la zona del corte desapareció. Entonces nos traían las prendas de Antelpo. Y al cabo de unos años nos trasladaron, a las que nos quedamos aquí nos trasladaron a San José. Sí. Y ahí es donde tenían el corte, estuvimos unos cuantos años y bueno, presentaron un ERE. Eran otras condiciones, pero se llamaba también ERE. No, pero lo cerraron porque aquí denunciamos que había insalubre por las tuberías. Sí, pero y luego en el otro había un incendio. también, por culpa de la- bueno, pero quiero decir que lo que hicieron fue presentar un ERE. Lo que pasa que en aquellos momentos sí que se necesitaba una conformidad del trabajador para poderlo llevar a cabo. Pero ¿tú te acuerdas de la inspectora Lovera?
Ay, no me acuerdo. Pues la inspectora Lovera, que es una mujer que existió, no sé dónde, es que era la jefa de inspectores de los locales, dijéramos. Y entonces ella mandó a inspeccionar ese local y vio cómo estaba. Ya entonces debió de empezar, estamos hablando ya del 80, ¿y cuándo nació mi hija? Pues en el 85. Más Sí, o menos yo en creo el que 85 fue cuando ya cerraron en el 85, ¿verdad? empezó a explosionar un poco el sentido de que ni seas mujer o seas hombre, pero indudablemente más mujer, por lo que se vio en ese momento, que teníamos que tener una calidad de trabajo. A ver, Sí, es que lo que no se podía que los trabajar, locales no reunían las condiciones ni Claro. higiénicas ni de en seguridad. cualquier sitio te colocaban un puesto de trabajo. Sí, Me ha entonces sí dicho que Rosana. hubo una denuncia Había y que yo no sé tener si una- eso lo aceleró, pero en realidad yo creo que no les compensaba porque este taller de confección lo que hacían era hacían el corte de las prendas y las llevaban a talleres, a otros talleres Auxiliares, o sí. incluso a personas que trabajaban en casa. Entonces no les interesaba tenernos a nosotros y al final pues lo que hicieron fue presentar el ERE. Hubo ahí al final nos Las Fuentes marchamos. hubo mucho taller de Al confección, final nos mucho. marchamos todas. Ese se cerró. Y los demás pues Telmo, poco a poco yo creo que fueron cerrando ¿puedo decir también. nombres? Miguel Telmo tenía 2 tiendas de lujo Sí, y que no entonces sabemos de dónde venían las prendas porque ni nosotras no sabemos las hacíamos. tampoco ahora, yo creo que no funciona en ningún sitio ya. No, tuvo que fallecer porque nosotras ya somos mayores y aquel señor era mayor a nuestros ojos. La verdad es que Las Fuentes reunió muchísimos talleres de confección, lo que he dicho antes, muchos locales con tallercicos de motos, de Sí. coches, y se hacía muchísimo trabajo también en las casas, mucho, de mujeres que eran terminadoras. Exacto. Eran las forradoras, las que forraban a mano, las que terminaban. Pero Yantelpo hacía eso. Sí. Hacía el corte y lo distribuía para el coser o en otros talleres o a mano. Y a nosotros nos cogieron pues un poco porque se quedaron Y colgados. hubo mucha economía, que ahora es economía sumergida, dinero negro, que vivieron muchas familias de lo que las mujeres, venidas la mayor parte, el 90% de los pueblos, se cosía en casa. Pues lo que he dicho antes, hacer dobladillos, rematar prendas. Había unas prendas que eran dobles, que se abrían las costuras, se remetían para adentro y se hacían todas a mano. Y aquella era, ¿cómo se llamaban aquellas prendas? No recuerdo. Eran telar dobles que se abrían y se metían las costuras para adentro. Los abrigos austríacos de toda la vida. No, pero bueno, es igual. Entonces Es que no saben ni lo aquellas que son. prendas se les Ahora. daban a las mujeres en las casas. Terminaban prendas, las dejaban limpiar de hilos, ponían botones, hacían ojales a mano. Entonces, la economía de Las Fuentes, Delicias, todos los barrios que se hicieron a base de lo que la gente que vinimos de los pueblos subió a base de mucho aprendiz, mucha falta de contrato en principio y mucha gente trabajando en las casas, muchas. Y también se hizo mucho, que no tiene nada que ver con la confección, se hacía mucho relleno de anisetes. Había cantidad de gente en las casas que llenaban, ¿no os acordáis? Que llenaban anisetes. Les daban pozales de anisetes y figuritas de plástico con tapones. Y tenías padres, abuelos, hijos que no habían conseguido trabajo en la construcción porque la Eso no me construcción acuerdo. subió en los años 70 y tenías a infinidad de familias llenando anisetes. Yo no me acuerdo. Sí, y esto cuando lo vea la gente ya verás cómo, no sé si lo podréis llegar a enseñar, pero la gente lo recordará, o sea, anisetes. Ibas en cualquier familia, amigos, pues tu novio, tu amigo, tu novia o tu amigo tenían un amigo que no sé qué, y llegabas allí y estaban trabajando con los anisetes. Ya no me O sea, y era acuerdo. así, y bueno, Pero son muchas otras cosas también, Y que se muchas otras trabajaban en cosas. casa pues porque la mujer, Porque la mujer estaba en estaba casa en casa. y luego tenía un complemento, se le complementaba al sueldo del marido. ¿Con qué? Mi madre, por ejemplo, trabajó en casa haciendo bolsos, pegando allí. Y luego otra temporada estuvo pelando los codornices. Le traían paquetes de codornices, las pelábamos, que les ayudábamos Claro, cuando fue la salíamos industria de del... los Quiero barrios, decir que había... Que había Mi madre, lo que dice es de trabajar, mi madre trabajó desde haciendo cinturones, guantes, pues eso, que era un pantalones, complemento o sea, al era una sueldo manera, del y marido. trabajaba y traía a la gente del pueblo donde iba a parar, a casa de mi madre, donde eran pisos de sindicatos como este, que eran de 40 metros, y tenía 3 hijas más el marido y ella.
y el abuelo, que siempre había un abuelo Siempre en casa. había un abuelo en Siempre casa, había un abuelo en siempre había casa. un abuelo en casa. Era lo típico. Sí. Más luego alguien que venía, que yo no sé dónde lo echaba mi madre, porque ya no me acuerdo ya pero los abuelos sí, que yo me acuerdo siempre de tener un abuelo en casa. Sí. Y de que te daba una responsabilidad. Porque yo tendría 10 años cuando mi abuelo estuvo en mi casa. Y tú tenías esa responsabilidad. Baja a buscar al abuelo que está tomando el sol. Subías al abuelo. Entonces te creabas una responsabilidad ya con esa edad. Sí. Con lo cual, con 14 años, si tú no querías estudiar, pues definitivamente es donde te mandaban a trabajar. Y donde te mandaban es los talleres, como dice ella, los pequeños talleres que existían en todos los sitios, en todos los bajos, el que no se montaba también en casa indudablemente alguna otra cosa, pero era duro, pero también llegaba era bonito, ¿no? Es que Un venimos momento de los pueblos y nos venían quedamos 13 las familias. personas. Las familias venían con muchos hijos de los pueblos, 4 o 5 hijos. Sí, somos Era- el baby boom. Sí, Claro. Nosotras fuimos el baby boom, Los los de la nacimos en los posguerra. 60, sí. Yo siempre he dicho que somos la generación Sí. ambigua. Y Y no aquí- estamos ni en la guerra, ni en la posguerra, ni somos de la generación de la movida. Sí. Somos todo a la vez. Sí, Sí, decir ya algo está. para Nada. Que un honor recordar todas aquellas cosas, recordar aquellos tiempos y que esto sirva para que por lo menos para recordar la lo gente lo que hubo y lo que hay ahora porque yo tengo mismo. una hija que le gusta también recordar cosas de cuando su madre, porque somos unas grandes desconocidas y unos grandes desconocidos para mucha gente, y realmente España, Zaragoza y muchos pues se ha creado con esta situación. Digo, ¿tú crees que sí? Sí, bueno, pues a ver, que la historia es importante para entender el presente, es importante conocer el pasado. Conocer el pasado. Sí. Dice que si no tienes pasado no tendrás nunca futuro. Muchísimas gracias. A vosotros. A vosotros, Bueno. muchas A ver, gracias pues Espero que os haya selección. servido. por la Mucho posibilidad del material recuerdo. tienes.